Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, con este video vamos a terminar la carpeta de trabajo práctico, ¿sí? Vamos a controlar el trabajo práctico número 23, que sigue la misma estructura que los dos prácticos anteriores, ¿sí? Vamos a confeccionar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados con los datos que teníamos del trabajo práctico número 20. Así que van a tener que tener a mano la hoja de trabajo del trabajo práctico número 20. Si quieren pasamos a la planilla de cálculo, ¿sí? Vamos a ver que para hacer el estado de situación patrimonial, entonces tal cual hicimos en el trabajo práctico número 21, que ya empezaron a ver conmigo el tema de confección y exposición de los estados contables. Para hacer el estado de situación patrimonial vamos a tener que trasladar todas estas cuentas que clasificamos como de activo y de pasivo de patrimonio neto al estado de situación patrimonial y vamos a calcular el resultado del ejercicio por diferencia patrimonial, ¿sí? Acá tienen la vista entonces del estado de situación patrimonial. No tiene mayor complejidad. Acuérdense que acá tenemos el capítulo, subcapítulo, el rubro y cada cuenta contable perteneciente al rubro, ¿sí? Cuando trasladen los datos de la hoja de trabajo para acá, van a poder completar todo el estado de situación patrimonial. Acuérdense que los activos corrientes son los que son efectivos o se realizarán, digamos, dentro del año, ¿sí? Y los no corrientes, los que se realizarán en algún momento después del año, ¿sí? Acuérdense que se ordenan en orden decreciente de liquidez, de lo más líquido a lo menos líquido, ¿sí? Controlen siempre que el total del activo les coincida con el total del activo que tenían en la hoja de trabajo. Pasamos a trasladar los pasivos, ¿sí? Tenemos pasivos corrientes, pasivos no corrientes no tenemos, y estos se clasifican en función de exigibilidad, ¿sí? Los pasivos corrientes son los que son exigibles dentro del año y los no corrientes los que van a ser exigibles a partir de un año más. Y bueno, traemos también las cuentas de patrimonio neto que teníamos, el resultado del ejercicio la vamos a calcular por diferencia patrimonial considerando activo menos total del pasivo y las cuentas que tenemos en el patrimonio neto, ¿sí? Y acuérdense que en este caso el resultado del ejercicio nos da una pérdida, entonces lo tenemos que poner restando. Nuevamente, controlen que el total del pasivo y el total del patrimonio neto coincida con el monto que tenían en la hoja de trabajo, ¿sí? Bueno, otras cosas para ver de este estado de situación patrimonial que tal vez no vimos en prácticos anteriores. Acá tenemos la cuenta documentos endosados. Acuérdense que como es regularizadora de activos, ¿sí? Regulariza la cuenta documentos a cobrar, se expone debajo de aquella. También las amortizaciones, esto sí ya lo habíamos visto, las amortizaciones acumuladas de cada bien de uso se exponen debajo de la cuenta que regulariza. ¿Qué más podemos destacar? Que nos íbamos a dar cuenta que la pérdida, que el resultado del ejercicio era pérdida porque el activo superaba al pasivo y a estas dos cuentas del patrimonio neto. Vamos a poner una vista un poco más grande, así les queda mejor para verlo. Acuérdense que el estado de situación patrimonial es una foto al cierre del ejercicio, ¿sí? Bueno, acá pueden ver con mayor detalle todos los datos que ustedes ya tenían en su hoja de trabajo. Acá no hay que hacer nada adicional. En cambio, pasamos al estado de resultados y ahí sí vamos a tener que hacer cuestiones adicionales. ¿Para qué? Para prorratear los gastos de administración, comercialización y financiación en función de lo que nos decía el enunciado, ¿sí? Bueno, acuérdense que el estado de resultado primero vamos a determinar el resultado bruto, ¿sí? Se determina por la diferencia entre las ventas y el costo de las mercaderías vendidas. Luego vamos a restar todos los gastos operativos en función del prorrateo que hagamos de los distintos gastos. Luego vamos a sumar otros ingresos operativos para calcular el resultado de la actividad principal. Le vamos a sumar o restar los resultados que no provienen de las actividades comerciales de la empresa, como por ejemplo en este caso la utilidad por la venta del bien de uso
Y si tuviéramos, con eso calculamos el resultado ordinario. Si tuviéramos algún resultado extraordinario, como puede ser una pérdida porque se incendió algún bien de uso, lo pondríamos acá, ¿sí? Y así vamos a llegar al resultado del ejercicio. Vamos entonces a agrandar la vista, así vamos viendo en detalle cada uno, ¿sí? Acuérdense que el estado de resultados no es una foto al 30 de abril, sino que corresponde a todo el periodo, ¿sí? A todo el ejercicio económico. Entonces, traemos el importe de la hoja de trabajo de la cuenta ventas y del costo de las mercaderías vendidas por la totalidad, nos da una utilidad bruta de 1.202.500 pesos. Vamos con los gastos operativos. De administración tenemos repuestos y reparaciones por 3.200. ¿Por qué? Porque el total de gastos de repuestos y reparaciones que teníamos de 8.000, ¿se acuerdan por el cambio de neumáticos del rodado? Se prorratea en función, nos dice el enunciado, que los gastos de repuestos y reparaciones y de combustibles y lubricantes se prorratean con el mismo criterio que se distribuye en la depreciación de rodados. La depreciación de rodados iba un 60% a comercialización y un 40% entonces a administración. Entonces, repuestos y reparaciones, 40% de 8.000 nos da 3.200. Combustibles y lubricantes, el mismo criterio de prorrateo. Entonces, del total que habíamos gastado en el ejercicio, 11.950, el 40% nos da 4.780. Respecto de la luz y agua y el gas, el enunciado nos decía que un 35%, digamos, va a administración. Vamos a ver, los gastos, acá, un 35% de las erogaciones en concepto de luz, agua y gas se consideran gastos de administración. El resto se van a considerar gastos de comercialización, ¿sí? Entonces, 6.650 pesos imputamos a los gastos de administración por luz, agua y gas. Los impuestos, tasas y contribuciones los imputamos 3.000 pesos a administración, porque acá lo dice el enunciado, del total de impuestos se consideran 3.000 gastos de administración, ¿sí? El resto van a ser de comercialización. Sueldos y jornales y las cargas sociales, nos dice el enunciado que el 50% corresponde a gastos de administración y el otro 50% a comercialización, ¿sí? Porque dice que los empleados en relación de dependencia, digamos, se consideran por partes iguales gastos de administración y de comercialización. El faltante de caja es un gasto de administración por su naturaleza, los gastos bancarios son gastos de administración y las amortizaciones sí vamos a tener que ver en función de las amortizaciones que habíamos calculado para los bienes de uso cómo se prorratean, ¿sí? Porque nos dice que de las amortizaciones de los inmuebles que habíamos amortizado un total de 6.000 pesos, 30% se dedican a administración. Así que consideramos esta parte solamente de la amortización de los inmuebles. Y luego dice que de los rodados y de los equipos de computación, un 40%, digamos, se va a imputar a gastos de administración, ¿sí? Entonces, como los equipos de computación los habíamos amortizado por 5.866,67 en este ejercicio y los rodados por 28.000, a eso le calculamos el 40% y la suma de los dos nos da un total de amortizaciones para los gastos de administración de 15.346,67. Sumamos todos los gastos de administración y nos dan 673.135,17. Pasamos entonces a los gastos de comercialización. Varios van a ser por diferencia, ¿sí? Repuestos y reparaciones, dijimos, el importe restante era el 60% de 8.000, 4.800. Combustibles y lubricantes, el 60% de 11.950, tenemos 7.170. Luz y agua y gas, el 65% de 19.000, 12.350. Impuestos, tasas y contribuciones, los 25.000 que tenía el total de la cuenta, menos los 3.000 que imputamos a gastos de administración, nos da 22.000. Los sueldos y jornales y las cargas sociales van por el 50%, ¿sí? Y las amortizaciones por el resto, digamos, que no habíamos computado a gastos de administración. Entonces, para los inmuebles computamos el 70%
y para los equipos de computación y los rodados el 60%. Tenemos un total de gastos de comercialización de 704.590. Como gastos de financiación vamos a contemplar los sellados que hayamos pagado y los intereses cedidos. Entonces tenemos un total de gastos de financiación de 30.427,50. Otros ingresos operativos tenemos los intereses obtenidos por 21.000 y los descuentos obtenidos por 40.000. Sumamos entonces 61.000. ¿Cuál es el resultado de la actividad principal? Ya tenemos una pérdida de 144.652,67. A esto le sumamos el resultado no operativo por la utilidad de la venta de bien de uso de 78.000, ¿sí? Y llegamos a un resultado ordinario, la pérdida, digamos, disminuye a 66.652,57. Este dato, entonces, es importante para tomar decisiones porque podemos ver que la actividad principal de la empresa le fue mal este año, ¿sí? Y si no hubiera sido por esta venta del rodado, nuestro resultado hubiera sido mucho peor. Bueno, resultados extraordinarios no tenemos, así que el resultado del ejercicio va a coincidir con el resultado ordinario, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas le puede servir a la empresa para ver en qué gastos, digamos, ya que nos dio pérdida el resultado del ejercicio, podríamos mirar en qué gastos tratar de ahorrar un poco, como para que la pérdida no sea tan grande, ¿no? Había un resultado, bueno, acá vemos que, claro, se pagan bastantes impuestos, digamos, combustibles y lubricantes también. Así que, bueno, con estos datos la empresa podría tratar de reducir, por ejemplo, lo que gasta en luz, agua y gas, tratar de ahorrar un poco en servicios, ¿sí? Si nos está dando mal el resultado, digamos, operativo, puede llegar a ser cruel, pero tal vez tengamos que disminuir, digamos, la planta de personal, ¿no? Analizar, una decisión a tomar sería analizar si conviene o no despedir o llegar a un acuerdo con algún empleado para que se vaya a la empresa. Bueno, y creo que esas son algunas de las decisiones, entre otras que se les pueden ocurrir a ustedes, para tomar, digamos, ver si podemos reducir de algún modo nuestro costo de las mercaderías vendidas, tratar de comprar más barato. Pero bueno, la empresa puede tomar distintas decisiones, también se está gastando mucho en intereses, ¿sí? Estos son el tipo de cuestiones que queremos que ustedes analicen cuando en el final se les pida, digamos, algún tipo de opinión como contador, ¿sí? Acuérdense que los estados contables nos sirven a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? Para recomendarles a nuestros clientes qué es lo que les puede convenir hacer o no en función de los datos resumidos que vemos en los estados contables. Bueno, chicos, con esto entonces terminamos la carpeta de trabajos prácticos de la materia. Los felicito por haber llegado hasta acá y como siempre, si quedan dudas, nos encontramos en el foro de la unidad 6 del tema del trabajo práctico número 23 y en la consulta por Skype. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención.